En octavo lugar, la reforma propone reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. La Suprema Corte tendría así la capacidad para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y la posibilidad de incidir directamente en mejoras a la normatividad en materia de medios de control constitucional, como el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. El perfeccionamiento de estas normas se vería reflejado en una mayor eficiencia del Poder Judicial. En noveno lugar, proponemos facultar al Poder Legislativo para que pueda presentar, al Poder Ejecutivo, para que pueda presentar al inicio de cada primer periodo ordinario de sesiones 2 iniciativas preferentes que deberán dictaminarse y votarse por el Congreso antes de que concluya dicho periodo. En caso de que el Congreso no dictamine y no vote en consecuencia sobre la iniciativa en cualquier sentido, esta se consideraría aprobada. Las iniciativas de reforma constitucional presentadas bajo este procedimiento serían sometidas, en caso de que no exista decisión en un sentido o en otro por el Congreso, a un referéndum para que sea precisamente el ciudadano el que decida sobre la eventual aprobación constitucional. Una mecánica así establecería mayorías y requisitos de participación y de voto análogos a los que se establecen actualmente en la Constitución para la aprobación de una reforma constitucional, es decir, el referéndum implicaría, entre otras cosas, que fuese aprobada la reforma constitucional por 2/3 partes de los ciudadanos participantes y por más de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades de la República. Con la iniciativa preferente buscamos agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de la agenda nacional, que claramente se discuta en la arena pública los temas medulares y más importantes para la ciudadanía y para la transformación del país. No se trata de una reforma que castigue o disminuya las facultades del Congreso, sino que precisamente una reforma que permite jerarquizar la agenda nacional y que en todo caso lo que sanciona es la inacción, la falta de discusión, la falta de debate y la falta de decisión. Finalmente, el 10º elemento de la reforma es una propuesta para establecer de manera expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo Federal para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, así como al presupuesto de egresos de la Federación. Se propone precisamente un proceso de legislación y de promulgación que responda al necesario equilibrio de poderes y que permita un diálogo y una interacción constructiva entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Con esta propuesta, además, se busca dar certeza al funcionamiento de las instituciones del Estado y evitar riesgos en la conducción de las finanzas públicas del país, estableciendo, entre otras cosas, la figura de reconducción presupuestal y reconducción de la ley de ingresos en caso de falta de decisión nuevamente en el Congreso de estas materias tan importantes. Señoras y señores, en el pasado, los mexicanos hemos sido capaces de lograr grandes acuerdos para crear nuevas reglas e instituciones que abrieron la puerta a las libertades ciudadanas y la pluralidad política. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar una vez más nuestra capacidad para cambiar lo que no está funcionando y mejorar lo que sí funciona, para construir instituciones más cercanas a los ciudadanos que respondan a sus demandas. Estas propuestas forman una primera parte de un paquete integral de reforma política que hoy presento al Congreso de la Unión en cumplimiento de mi compromiso. Esperaré también a las consideraciones que en términos de ley presentará seguramente el Instituto Federal Electoral, en las que emite sus opiniones, observaciones y conclusiones del proceso electoral pasado,
donde seguramente habrá recomendaciones valiosas que serán consideradas por el Poder Ejecutivo a mi cargo, a fin de ampliar en las semanas subsecuentes con otras iniciativas de ley la reforma que hoy estoy proponiendo al Congreso de la Unión. Los cambios que hoy sometemos a la consideración del Legislativo representan la transformación más profunda que se haya planteado para las instituciones representativas y de gobierno en mucho tiempo. Recogen la experiencia y propuestas de cientos de voces sobre el futuro de nuestro sistema político y las integran en una propuesta coherente que busca crear una nueva relación entre los tres poderes de la Unión, entre los distintos órdenes de gobierno y entre las autoridades y la sociedad. Propongo esta reforma con la convicción de que en el desarrollo de nuestra democracia el siguiente paso es abrir las puertas a los ciudadanos, a su iniciativa, a su capacidad de decisión y a sus candidaturas. Se trata de fortalecer nuestro sistema de partidos, pero a la vez fortalecer la expresión y la decisión ciudadana y no cerrar los espacios a la voz y a la participación de los electores. Propongo la reforma convencido de la necesidad de fortalecer al legislativo como instrumento de control y decisión de los ciudadanos, de mejorar además la relación entre Congreso y Ejecutivo, dotando a este último de instrumentos básicos que todo régimen de separación de poderes contemple. Propongo además esta reforma en la idea de que no debe ser la parálisis en la decisión y en la conducción de la agenda nacional la respuesta a las exigencias de los ciudadanos. En fecha próxima, como he dicho, este proyecto será ampliado con propuestas complementarias que atenderán otros retos que enfrentan las instituciones democráticas del país y señaladamente los procesos electorales. Desde aquí hago un llamado respetuoso al constituyente permanente para que analice, discuta y, si así lo tiene a bien, apruebe en su caso este conjunto de iniciativas que marcarán sin duda un punto de inflexión en el devenir político del país. Sé que sí es posible cambiar las cosas, que sí es posible ajustar las instituciones representativas y de gobierno a la nueva realidad democrática del país, que sí es posible que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis y se convierta en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad. Sí es posible cerrar la brecha entre política y ciudadanía, que sí es posible que construyamos entre todos una democracia con instituciones más sólidas, que rindan mejores cuentas, que sean más efectivas y más representativas. En síntesis, reafirmo mi convicción de que sí es posible transformar a México. Hoy propongo transformarlo en sus instituciones políticas más importantes. Muchas gracias.